en la escala económica tenemos en un extremo a la pobreza y en el otro extremo a la riqueza. Son los extremos de la escala económica. Y ambos extremos pueden ser peligrosos para preservar y mantener la santidad, especialmente para aquellos que no tienen una fe firme en Jesucristo como dueño y Señor de todas las cosas. Por un lado, si tenemos poco, podemos caer en el pecado del descontento, de la falta de fe, inclusive fallar en nuestra integridad al cometer delitos con tal de conseguir los recursos que necesitamos para nuestro sostenimiento. Y en el otro extremo, si tenemos mucho, también podemos caer en pecado al olvidarnos de Dios y caer en la tentación de sentirnos orgullosos, autosuficientes, independientes de Dios y creer que no necesitamos nada de Él por pensar que lo tenemos todo. Por ello, la palabra de Dios nos da una advertencia de estos riesgos de encontrarnos en los extremos de la escala económica, ya sea en la pobreza o en la riqueza. Lo podemos leer en Proverbios 30, versículos 8 al 9. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. En este pasaje que acabo de leer, vemos los riesgos que existen de encontrarse en ambos extremos de la escala económica. Por ello el autor de Proverbios le pide a Dios que solo le dé el pan de cada día. Y por supuesto que se necesita también contentamiento con tener solo el sustento de cada día. Para no caer en esos errores que dice la palabra de Dios, debemos tener nuestro corazón centrado total y únicamente en Cristo. Si Él es nuestro tesoro, tendremos contentamiento, ya sea en lo mucho, ya sea en lo poco. Por esta misma razón, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Si Dios, conforme a su voluntad, nos pone en lo mucho, deberíamos gozarnos y estar agradecidos con Él, dando un uso honroso a la abundancia, siendo generosos con los demás y glorificando a Dios con nuestros recursos, sabiendo que Él es el dueño de todo ello y que en el momento que Él lo decida, si así lo hace, nos lo puede retirar. En cambio, si Dios decide colocarnos en lo poco, también deberíamos llenarnos de gozo y de agradecimiento, porque Él es bueno y sabe lo que hace. Y podemos confiar que todo es para nuestro bien, como lo dice la Biblia en Romanos 8:28. Tal vez entre estos dos extremos, el más difícil de llevar sea en la escasez, porque hay necesidades básicas que tendríamos que cubrir. Es como pasar por un desierto. Y en esta área tendremos que confirmar nuestra convicción en que Dios es digno de gloria
y que le alabaremos igualmente, sea que tengamos o no. A manera de ejemplo, así lo hizo Habacuc en el libro que escribió en el capítulo 3, versículos 17 y 18, declara lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. De Dios tenemos su promesa de que no nos abandonará y que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, como dice Mateo 28:20. Dios sabe qué necesitamos y podemos confiar que Él suplirá todo lo que nos haga falta, como dice Filipenses 4:19. El pasar por el desierto, no solo en lo económico, sino cualquier tipo de desierto, por ejemplo, un desierto en la salud, en la parte afectiva de nuestra alma, la parte emocional, un desierto familiar, relaciones con otros, trabajo, escuela, cualquier tipo de desierto por el cual pasamos, puede ser propósito de Dios. Tal y como hizo Él con su pueblo cuando lo liberó de la esclavitud de Egipto. No los llevó de inmediato a la tierra prometida, sino los hizo pasar por un proceso. Y Dios lo hace con todos para probar nuestro corazón, para demostrar a nosotros mismos si guardamos o no sus mandamientos, como dice Deuteronomio 8:2. Esa es la razón de pasar por un desierto, demostrar si somos fieles a Dios, si guardamos y obedecemos su palabra. Por supuesto que Dios está en control de todo. Cuando esto sucede, de que nos lleve por un desierto, Él está en control absoluto de la situación y podemos descansar en ello. ¿Sabes lo que Dios dice de aquellos que los lleva por un desierto? Podemos encontrar esta declaración en Oseas 2:14. Dice: a pesar de todo eso, se refiere a la infidelidad del pueblo, a pesar de todo eso, le llevaré al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Ese es uno de los objetivos por los cuales el Señor pasa a sus hijos por el desierto, porque Dios nos quiere enamorar. Como ejemplo de ese amor que debemos tener por Dios, están los votos matrimoniales que se hacen al momento de la boda. Eso es un ejemplo solamente del amor que tenemos que tener por Dios. Entre esos votos, aquellos que estamos casados, podemos tal vez recordar, entre esos votos que se hacen el esposo a la esposa y viceversa, se dicen el uno al otro: prometo amarte en la abundancia y en la escasez. Ese ejemplo es solo una muestra del amor que nosotros también debemos tener por nuestro Señor y Dios. Amarlo en la abundancia y en la escasez. Que nuestro amor por Dios vaya más allá de lo que tenemos, materialmente hablando, sea poco o sea mucho, sea abundancia o sea escasez. Lo tenemos a Él. Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Tenemos a su Hijo, tenemos a su Espíritu y tenemos Padre que nos da vida eterna.
Te invito a que oremos al Señor. Amado Dios, te damos gloria, honra y alabanza, porque al ser tus hijos, podemos confiar que tú estás en cuidado de nosotros. Ya sea, Señor, que por tu voluntad nos pongas en la riqueza, en la abundancia, o ya sea que por tu voluntad nos pongas en la escasez y la pobreza. Con todo, Señor, nos alegraremos en ti, sea que haya o no haya. Confiamos, Señor, que tú nos proveerás el pan de cada día, nuestro sustento y con qué cubrirnos. Y con eso, Señor, deseamos estar contentos y alegres. Y sabemos, Señor, que si nos llevas por el desierto, es para enamorarnos. Te damos gracias, Señor, por tus propósitos en nuestra vida, porque son buenos, agradables y perfectos. En el nombre de Jesús. Amén.